La venida de nuestro Señor Jesucristo es un tema bastante controversial en este año 2023 más que todo, debido a las grandes señales que se han estado presentando. Veamos qué dicen las Sagradas Escrituras sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos por Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, que dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué quiere decir eso? Es fácil. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes, como dicen la palabra, todo ojo le verá. Es decir, todo ojo que tenga la capacidad de ver lo celestial, lo espiritual, no para los ojos terrenales. Es decir, aquellas personas que han alcanzado un nivel espiritual de comunión verdadera con Dios son aquellos ojos que van a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunado a eso, hay muchos pasajes de la Biblia, muchas referencias bíblicas que nos enseñan cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, vamos a buscar en todas las Sagradas Escrituras los diferentes pasajes que tenemos para todos ustedes, para ahondar más, conocer más cómo serán esas señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 en adelante, que dice de la siguiente manera. Dice: entonces habrá señales en el sol, escuchen bien, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa, escuchen bien, del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Estos dos versículos que hemos leído hasta aquí dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿A qué potencia estamos hablando? No al ejército celestial de Dios, está hablando al ejército del mal. Todo ese espíritu maligno será conmovido cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga en poder y gloria. Continúa la Biblia diciendo: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es decir, con todo el poder y con toda la majestad que recibió de parte del Padre nuestro Señor Jesucristo, va a ser ese poder y gloria con el que Él va a venir. Continúa el versículo 28 que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es decir, aquellos que se han mantenido firmes, aquellos que se logran mantener santos, puros, sin mancha y sin arruga, son aquellos que van a poder erguir sus cabezas al momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos gran parte de lo que es el recorrido por las Sagradas Escrituras. Recordemos que la Biblia es el libro más maravilloso que podemos encontrar para poder entender todo lo que es el aparataje que se ha venido entramando, disfrazando, porque hay muchas religiones, muchas congregaciones que quieren disfrazar este evento de una manera muy superficial. Quieren inclusive muchas denominaciones omitir este tipo de eventos, hablando de progresismo, hablando de multiplicación de bienes, de prosperidad, de salud, de lo que sea, pero la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo tan inevitable que, como dice su santa palabra en Apocalipsis, todo pasará menos tu santa palabra. De eso hablaremos más adelante. Para ello, entonces, busquemos el libro de Marcos 13, 26, que dice de la siguiente manera. Marcos 13, 26 nos dice de la siguiente manera, y esto tomando en consideración lo que es la referencia bíblica: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Es decir, todo aquello que le fue dado por el Padre vendrá a ser juzgado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él va a llamar a un pueblo, Él va a llamar a una generación. Ahora, en las Sagradas Escrituras está escrito quién va a ser el llamado en ese día, en ese momento, quiénes van a ser los llamados para que vean esa maravillosa presencia del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, del 13 al 18, que dice de la siguiente manera. 4:13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están fallecidos, los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Escuche bien, a los que durmieron en Él, es decir, aquellos muertos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos, están durmiendo, es decir, no van a ser levantados primero los que están vivos, sino aquellos que fallecieron en pos de la palabra de Dios. Dice las Sagradas Escrituras, el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, ¿quiénes verán primero al Señor Jesucristo en las nubes, en poder y gloria? Los que murieron en Él, los que murieron a favor de su palabra, a través de la predicación de su evangelio. Y luego dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir las Sagradas Escrituras en este versículo? Que primero estarán los muertos en Cristo, para que sea la venida del Señor. Segundo, estarán los que vivan para ese momento y estén con los requisitos completos, es decir, sin mancha, sin arruga y sin ningún tipo de pecado. Ahora, existen muchos versículos, como por ejemplo Mateo 24, versículo 29 al 35, que dice de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Del que quiera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, todo lo que conocemos, todo lo que hemos vivido, todo lo que tenemos a nuestra vista terrenal, todo va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo tan importante conocerlo, porque es algo que va a pasar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero debemos de tener el filtro. ¿Cuál es el filtro? Conocer que se va a levantar un imperio, que se va a levantar denominaciones, ideas, ideologías, como por ejemplo el llamado proyecto Blue Beam, que en el año de 1994 el periodista canadiense Monard sacó a la luz pública el proyecto Blue Beam, donde especifica la proyección de imágenes a nivel mundial, donde se va a trabajar lo que es la teletemática. ¿Qué pasa con esto? La ciencia está intentando tomar el control de las creencias, está intentando tomar el control de los seres humanos a través de la proyección de imágenes, como ya se está ocurriendo en todo el universo. Se logran ver imágenes, se logran ver secuencias de video donde se presumen de actos supuestamente naturales, celestiales, todo esto para poder distraer a la humanidad, conocido también como el proyecto en 3 fases del nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para tener el control de la sociedad en general. Ahora, la Sagrada Escritura también dice que debemos de resistir. ¿Por qué? Porque el que resista y venza, este conocerá el reino de los cielos. Ahora, hablemos de señales, hablemos de las diferentes cosas que tenemos por allí
para nosotros entender de qué trata todo cosas que la Biblia nos está tratando de hablar. Ahora, hay algo muy importante en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 13, que dice de la siguiente manera: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir? Que va a haber eventos naturales cuando se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eventos que van a ser sin precedentes. Ahora, en relación a lo que es el proyecto Bluebeam, simplemente van a ser imágenes proyectadas en los cielos. Por ejemplo, en las regiones donde se crea en Jesús, pues va a aparecer un Jesús. En las zonas o las zonas de vivencia donde la gente crea en Alá, pues va a aparecer Alá. Donde la gente crea en Buda, pues va a aparecer Buda. Y van a emitir diferentes sonidos. Esa es la idea del proyecto Bluebeam, para dar paso a lo que es el nuevo orden mundial, o también la conocida por allí Agenda 2030. Ahora, existen tantos temas que se pueden tomar en consideración. Para poder hablar de esto, hay que ahondar más, conocer un poquito más de la ciencia, conocer un poquito más de la palabra de Dios, para no dejarnos caer. Ahora busquemos Juan 14, versículos 2 y 3, que dice de la siguiente manera: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí el libro de Juan nos está hablando sobre la certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba hablando allí a sus apóstoles y obviamente a sus discípulos, donde les estaba prometiendo, porque esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él promete que va a venir, Él promete que va a volver por ellos, por los que estamos y por los que estarán. Ahora, ¿tu vida está lista? ¿Tu vida está preparada para que el Señor Jesucristo venga por ti? Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque resulta que el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, dice de la siguiente manera: El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que se está esperando. Se está esperando porque también las Sagradas Escrituras dicen que cuando vengan estos tiempos se oirán de guerras, se oirán de rumores de guerra. Y si vemos la realidad hoy día, ¿en qué estamos viviendo? En guerras, hambres, pestes, rumores de guerra y muchas cosas más que se aproximan a los que son los eventos finales. Ahora, hay algo muy importante, que es la creencia, la permanencia en los caminos de Dios. Si tú y yo estamos firmes en los caminos de Dios, en las Sagradas Escrituras, confiando plenamente que el Señor Jesucristo vendrá por su pueblo sin mancha y sin arruga, como lo dice las Sagradas Escrituras, tú y yo estaremos en un lugar celestial. ¿Por qué? Porque resulta que el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya a preparar un lugar. Es decir, nuestro Señor Jesucristo fue a hablar con el Padre, a preparar un lugar en esa morada celestial. Ahora la pregunta sería: ¿ya tú tienes tu espacio asegurado en ese lugar celestial? Porque mi Señor Jesucristo va a venir a buscar a su pueblo. Mi Señor Jesucristo va a venir a buscar a su nación escogida. Tú estás dentro de los escogidos. Tú estás dentro de esa nación que va a vivir por la eternidad, que va a estar en el reinado de los 1000 años. Es la pregunta que nos debemos hacer todos los días. Ahora, ¿dónde vamos a conseguir las respuestas? Fácil, en las Sagradas Escrituras. El libro maravilloso, el que se compone de 66 libros,
el que no tiene competencia, porque resulta que las Sagradas Escrituras es el libro con mayor traducción en el planeta, es el libro con mayor antigüedad en el planeta y además es el libro más vendido del planeta. Entonces, la Biblia nos dice que aparecerán señales en el cielo y aparece ahora en el año 94 este periodista canadiense Monard, que saca a la luz pública lo que hace el proyecto Blue Beam, que lo que hace es profundizar señales en el cielo para que todos crean, ¿verdad?, sobre las señales. Ahora, la Biblia también dice de que en el final de los tiempos vendrán muchos que se harán pasar por el Cristo, vendrán muchos haciendo señales, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. La pregunta es, ¿en qué congregación estás tú? ¿Te están enseñando realmente donde tú te congregas la verdadera palabra de Dios? ¿Te están enseñando verdaderamente en tu congregación el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Porque la palabra de Dios dice que debemos ir y predicar de este evangelio. Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Él no dice ir a predicar una religión. Él dice, por tanto, ir y predicar el evangelio. Ahora, donde tú te congregas, ¿te están enseñando verdaderamente la Biblia? Resulta que no todas las congregaciones tienen la autoridad para enseñar. ¿Por qué? Porque resulta que la autoridad para enseñar es nada más y nada menos que el reflejo de la verdadera esencia de las personas que están allí liderando. Ahora, las Sagradas Escrituras dicen de que ellas mismas no son de interpretación privada, son de interpretación pública. A veces hay personas que leen las Sagradas Escrituras y no logran entender. Por eso deben de buscar una orientación clara de una persona que dé buen testimonio. Escuche bien, porque la misma palabra lo dice, que todos los sacerdotes, todos los representantes de Dios en la tierra deben ser personas de buen testimonio. Ahora, ¿cómo se consigue conocer una persona de buen testimonio? Es sencillo, la presencia del Espíritu Santo hace el trabajo. Ahora, en cuanto a lo que es la venida del reino de los cielos, la venida de nuestro Señor Jesucristo es clara, es sencilla. ¿Por qué? Porque las señales están. El tiempo, dice nuestro Señor Jesucristo en su santa palabra, que ni el día, escuche bien esto, ni el día, ni la hora, ni el momento, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Solamente el Padre sabrá cuando sea el momento exacto de que todo lo que está escrito en este libro sagrado sea cumplido. Ahora, ¿qué estamos esperando para nosotros percibir que nuestra vida está o no está de agrado con Dios? ¿Qué estamos esperando? ¿Será que tal vez lo podemos hacer mañana? O tal vez el próximo fin de semana empiezo a arreglar mi vida. La venida del Hijo del Hombre está cerca, lo dice Apocalipsis 22:20. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Estás esperando hacer algo para que Dios te acepte? Resulta que Dios ya entregó a su Hijo. Dice la Sagrada Escritura, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, el precio de tu pecado, el precio de mi pecado, ya fue pago por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Sencillo, aceptar que ese precio fue pagado, cambiar nuestra vida, porque las Sagradas Escrituras dicen arrepentidos y convertidos. Son dos cosas muy diferentes. A veces nos podemos arrepentir, pero no nos vamos a convertir. Entonces debemos de arrepentirnos por las cosas que hemos hecho y dejarlas de hacer. Y de allí viene el segundo paso, que es convertidos. ¿Por qué no tenemos que convertir? Porque si no pasamos el proceso de la conversión real a Jesucristo, no dejaremos de ser un pecador. Ahora, no significa que vamos a dejar de pecar, porque resulta que el ser humano por naturaleza, el cuerpo carnal, es pecaminoso.
Pero cuando nos convertimos a Cristo, tenemos la conciencia tranquila de que todo lo que vamos a hacer va a ser para su agrado. Si en algún momento fallamos, pues vamos a ir ante su presencia y vamos a pedir perdón una y otra vez. No significa de que lo vamos a hacer y que mañana lo vamos a volver a hacer. No, significa de que nos vamos a arrepentir, vamos a pedir perdón, pero no lo vamos a volver a hacer. Entonces, si la venida de nuestro Señor Jesucristo fuera hoy, ¿cómo estamos de cuentas? ¿Cómo están nuestras cuentas con Dios? Porque también las Sagradas Escrituras dicen que la venida del Hijo del Hombre será como el ladrón de la noche. Por lo tanto, la palabra también dice velar, vigilar y orar. Es decir, en cualquier momento. Entonces, quiere decir que en cualquier momento menos esperado, la venida de nuestro Señor Jesucristo sucederá. Dice también la Sagrada Escritura que cuando ello suceda, estarán dos en el campo y uno será arrebatado. Estarán dos en la cama y uno será arrebatado. ¿Tú dónde quieres estar? Pregunta sencilla. Aquí no estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de congregaciones. Aquí estamos hablando de la única, la verdadera. La verdadera religión está aquí, en las Sagradas Escrituras, en lo que nuestro Señor Jesucristo mandó por orden del Padre Celestial, y que Él dijo: es necesario que yo me vaya y rogaré al Padre para que os envíe un consolador para que esté con vosotros hasta el fin de los días. Es decir, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo ya habrá sellado a todos los que han de levantarse. La pregunta es: ¿estamos sellados con el sello del Espíritu Santo o estamos sellados con el sello de la bestia? Eso es otro tema para otro próximo video. Recuerda, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Búscale y encuéntrale, porque Él está a la puerta y llama y está esperando que le abras su corazón. Ábrele el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Él está esperando por ti. Él te está buscando. Él te quiere salvar. Él te quiere redimir. Él quiere que tengas un lugar especial en la Nueva Jerusalén. Pero solo tú tienes la solución. Recuerda que Dios nos regaló el libre albedrío para que tú y yo tomemos el control de nuestras decisiones. Él no tiene la culpa de que tú y yo nos vayamos a perder o que tú y yo nos vayamos a salvar, porque Él nos regaló el libre albedrío, pero también nos regaló las normas para vivir. Entonces, ¿ya estás preparado para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Déjame tu comentario y haz las preguntas que quieras sobre el tema. ¿Cuándo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo? No hay fecha, no hay lugar, no hay hora, no hay día. Solo el Padre Celestial tomará la decisión en su momento, y entonces vendrá el Hijo del Hombre, el Todopoderoso, vendrá el Verbo de Dios, vendrá el Dios hecho carne a rescatar a su pueblo, a su iglesia, la iglesia verdadera, la que es sin mancha, sin arruga y sin pecado. Espero que nos veamos allí. Recuerda, la verdad no proviene de hombres. La única verdad verdadera proviene de Dios. Que tengas un resto de día maravilloso. Y no lo olvides, Dios te ama.